lugar están bien, disfrutando. Estamos disfrutando mucho de este tiempo de adoración como iglesia. Quisiéramos pedirle a Mario que cantara otra canción más. No. Ahorita, ¿verdad? La última. Pero nosotros nos alegramos mucho de poder vernos, de poder disfrutar de la comunión los unos con los otros. Y hay algo que nosotros debemos siempre tener este deseo de cuando nos reunimos, es de disfrutar de la comunión, de la relación los unos con los otros, darnos un abrazo, que alguien te diga, te voy a invitar a comer pastel en hoja. No, eso no fue una bulla. Se parece, pudiera ser, pero no. Y es bueno reunirnos otra vez en torno a la palabra del Señor. Yo quisiera pedirles que fueran a sus Biblias, por favor, al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, donde encontraremos nuestro texto con el que estaremos exponiendo la palabra del Señor en esta mañana. Los versículos 25 al 35. Ese es el texto que queremos exponer en esta mañana. Quisiera pedirles que me acompañen con la vista. Si tienen sus Biblias ahí, ábranla o préndanla. Y vamos a leer algunos versículos de este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vamos a ver. Padre, en esta mañana hemos cantado al Rey de Reyes y Señor de Señores, que de manera extraordinaria se encarnó, tomó forma humana. En esa condición se hizo un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando pensamos en tu natividad, Señor, nunca quisiéramos desligarla del propósito de Dios. Viniste a buscar y a rescatar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos de esos que se habían perdido y nos rescataste. Gracias, porque en esta mañana nos reunimos alrededor de tu palabra ahora para que ministre en nuestros corazones por medio de ella. Tu Espíritu que la inspiró la aplica en nuestros corazones en esta mañana. Edifica tu iglesia y sigue salvando en medio nuestro. Si hay alguien que aún no te conoce, que aún no ha abrazado el Evangelio de Cristo por la fe, tráelo hacia ti. En Cristo te lo pedimos. Amén. La mayoría de nosotros tiene muy fresco en su memoria, o tal vez algunos han hecho el ejercicio de tratar de olvidar, pero la mayoría de nosotros tiene muy fresco en la memoria cómo en diciembre del año 2019 aparecieron los primeros casos del virus del COVID-19. Todos recordamos eso, ¿verdad? De manera particular, muchos tenemos muy claro en nuestra memoria los efectos de ese terrible virus. Por un lado, porque muchos de nosotros fuimos contagiados por el virus. ¿Cuántos de ustedes fueron contagiados por ese virus? Muchos de nosotros. Por otro lado, la mayoría de nosotros sufrió a partir del mes de marzo del año 2020 lo que fue el encierro o confinamiento a causa del intento de las autoridades de detener el avance del virus.
autoridades mundiales y nacionales para detener ese avance del virus establecieron un confinamiento. Todos nos acordamos de eso. Pero escucha esto. Según algunos datos, para el 8 de agosto del 2023, el año pasado, se habían contabilizado más de 692 millones de casos de la enfermedad en 260 países y territorios y 6.9 millones de fallecidos. Sencillamente hablando, algo terrible vivió el mundo, algo que por generaciones será recordado. Para ese tiempo del confinamiento, algo que estaba en la mente de muchos de nosotros era la esperanza de no solo no contagiarse o al menos no sufrir el virus con gravedad o salir del confinamiento y volver a la normalidad, sino que apareciera una vacuna que tuviera las características, que pudiera detener la enfermedad o al menos su letalidad. Y aunque con cierta incertidumbre hasta el día de hoy, como muchos la tienen, lo tan esperado llegó. Finalmente aparecieron las vacunas y muchos volvieron a tener esperanza. Pero ciertamente, mis amados hermanos, desde el comienzo de la humanidad, el mundo sufre algo que es mucho más poderoso y letal que el COVID. Desde el comienzo de la humanidad, el mundo sufre las más terribles y mortíferas consecuencias de trascendencia eterna y universal, de algo mucho más poderoso que cualquier virus. Si hablamos del pecado, del poder del pecado, su efecto destructivo fue universal, no solo afectó a muchos, sino a toda la raza humana y al resto de toda la creación. Pero de manera particular, quien más sufrió eso fue el hombre, la humanidad, separada de su creador. Sin embargo, gloria a Dios por eso. Desde ese mismo momento, Dios trajo un potente rayo de esperanza por medio de la llegada de la promesa de un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente y el poder letal y destructivo del pecado y de la muerte. Y Génesis 3:15 lo dice muy claramente, igual que muchas de las otras promesas de la venida de ese poderoso Salvador. Y ese Salvador llegó. Cristo Jesús llegó. La segunda persona de la Trinidad tomó forma humana en un pequeño bebé para traer la solución permanente, no temporal, permanente, al más grande problema del hombre, el pecado y su poder destructivo, para que por medio de la fe en Él, la humanidad pudiera tener una esperanza. Y yo he llamado a esta esperanza una esperanza evangélica, porque es una esperanza centrada en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación, de ser salvos, siendo restaurada así la relación de la humanidad con su Dios creador por la fe, solo por la gracia. Queridos hermanos y amigos, las pandemias pasan, pero el pecado no pasa. Las vacunas para los virus proveen una solución temporal, pero el Evangelio de Cristo ofrece una solución permanente con trascendencia universal y eterna. Es eterna su trascendencia por medio de la obra redentora de Cristo. Y eso es lo que los cristianos celebramos, no solo en esta temporada de la Navidad. Los cristianos celebramos el Evangelio de Cristo, de la encarnación del Hijo de Dios en todas las temporadas. No hace falta llegar a una temporada como esta para celebrar la encarnación del Mesías. Y es por eso que la celebración de la encarnación de Jesús, nuestro Señor y Salvador, debe movernos a vivir permanentemente con una esperanza evangélica para esta vida y la venidera. Para esta vida y la venidera. Y el creyente Simeón vivió en esa esperanza evangélica
Y es la misma esperanza con la que nosotros debemos vivir hoy. Hoy, en este siglo, debemos vivir también con esa esperanza. Y es por eso que hemos titulado este sermón La esperanza de Simeón y la nuestra. La esperanza de Simeón y la nuestra. Pero antes de que veamos nuestro pasaje en cuestión, es importante que nosotros pongamos un poco en contexto el pasaje que nosotros estaremos viendo el día de hoy. Lucas, en uno de los evangelios sinópticos, como conocemos, el evangelio de Mateo, Marcos y que acabo de mencionar, que estaremos estudiando hoy, Lucas, recoge el relato de la natividad del Señor de una manera mucho más amplia que los demás registros de los demás evangelios. Pero no solamente eso, Lucas tiene registros que son exclusivos de él. Él se dedicó a exponer con mucha más amplitud y claridad el nacimiento de Cristo. Lucas, aunque no fue testigo ocular de la vida de Jesús, él, inspirado por el Espíritu Santo y como fue un buen historiador, escribe su evangelio teniendo en mente a la mente de los gentiles, a la mente de los gentiles y mucho más específicamente a la mentalidad griega, como su audiencia principal, presentando a Jesús como el hombre perfecto, aquel que en su humanidad cumplió de manera perfecta la ley. Fue muy evidente para todos cómo ocurrió eso desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida y de su resurrección. De modo que desde el comienzo de su evangelio, y en este caso el evento del nacimiento de Jesús, Lucas resalta a Cristo, apunta a eso, al resaltar a Cristo como Dios. ¿Y cómo Lucas hace eso? Lucas lo hace a través de testigos, una serie de testigos. Nosotros vemos en el caso de María y José, en Lucas 1, 26 al 28. Luego con Elizabeth, al ser visitada por María, en Lucas 1, 39 al 45, y seguido por los pastores, quienes recibieron el anuncio angelical. Luego fueron al pesebre en Lucas 2, 8 al 20. Y finalmente tenemos a nuestro personaje, a Simeón, pero también a Ana. El registro lo muestra unos versículos después. Pero ¿qué dice Lucas de lo que pasó en ese encuentro de Simeón con Jesús? En los versículos 21 al 24, Lucas hace un recuento de cómo fue que desde semanas de nacido Jesús, como buen judío, es llevado por sus padres José y María al templo para ser presentado por el Señor conforme al rito de la ley, presentado el Señor conforme al rito de la ley, habiendo circuncidado al niño al 8º día, y luego María cumpliendo la purificación. Entre esas semanas se suman unas 6 semanas, así que conforme al rito de la ley y teniendo en cuenta el pacto de Dios con Abraham, con la circuncisión en Génesis 17:12 y Levítico 12, también ellos llevan al niño para consagrarlo en el templo, presentando un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones. Y cuando yo estaba leyendo esto, a mí me llamó la atención esta ofrenda que dice que María y José iban a presentar consagrando al su hijo, a Jesús. Dice el pasaje que era la ofrenda de un par de tórtolas y 2 pichones. Tú sabes que los más pudientes en ese tiempo, la variante era presentar un cordero de 1 año, un cordero perfecto de 1 año, los más pudientes. Pero los que tenían pocos recursos presentaban un par de tórtolas y 2 pichones, una ofrenda humilde. Y es increíble cómo el Rey del universo vino en la manera humilde en que vino, siendo el dueño absolutamente de todo, fue presentado y consagrado al Señor con una ofrenda tan humilde. ¡Qué paradoja tan grande! Y yo me pregunto, ¿acaso no debemos nosotros ser humildes en todo lo que nosotros damos al Señor?
¿Acaso no debería, por lo mucho o lo poco que demos, presentarlo de manera humilde? ¿Acaso no debe ser puesto nuestro orgullo a un lado, teniendo en cuenta la vida de nuestro Señor y Salvador de Jesucristo desde su misma encarnación? Y la respuesta es obvia, por supuesto que sí. Así que en ese contexto, luego de pasar 6 semanas, Lucas registra que Jesús es llevado al templo y había allí un hombre llamado Simeón que esperaba la consolación de Israel, y allí se da el encuentro de Simeón con Jesús. Y hay por lo menos 3 distinciones de lo que vemos en la vida de Simeón, de lo que es una vida llena de esperanza evangélica que nosotros podemos considerar también para nosotros. En primer lugar, una vida llena de esperanza evangélica espera piadosamente, mis hermanos, ser consolado plenamente en Cristo en medio de un mundo caído. En medio de un mundo caído. Dice el texto que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y noten que el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Lo primero que nosotros notamos que nos dice este pasaje es que Simeón era un hombre como justo y piadoso, lo cual hace un contraste muy marcado con la corriente de corrupción creciente, una corrupción social, tanto en el sentido espiritual como político en la nación de Israel, en el momento en que vivía Simeón y en el que nació Jesús en Judea. Por un lado, Lucas, como historiador, y por causa del tiempo no lo vamos a ver, registra en el capítulo, en el primer capítulo, el capítulo 2, versículo 1, quién era el emperador. Era César Augusto, un emperador muy pragmático, un emperador que buscaba pragmáticamente obtener muchas ganancias de su territorio subyugado, y por eso él estableció el censo que nosotros conocemos. Luego tenemos otro detalle. Lucas registra que hubo otro rey títere, puesto por Roma, llamado Herodes. ¿Lo recuerdan? Herodes el Grande, un rey pagano y corrupto puesto por Roma para preservar sus intereses económicos en Judea y garantizar la paz. Este hombre fue responsable de la muerte de muchos en Judea, incluyendo los niños menores de 2 años, cuando él se vio burlado por los magos o por los sabios del oriente, y mandó a matar a los niños menores de 2 años. Luego, en el plano religioso, tenemos por un lado a los extremistas, legalistas, fariseos, y por otro lado tenemos a los liberales saduceos. En ese contexto, Simeón, la Biblia registra que era un hombre justo y piadoso. En ese contexto, apuntando así a ese testimonio delante de los hombres como justo y delante de Dios como piadoso, lo que nos dice entonces del calibre del carácter y la reputación de Simeón. El pastor Miguel Núñez, en su libro Vivir con Integridad y Sabiduría, dice lo siguiente: el carácter tiene mucho que ver con eso que somos cuando nadie nos ve. Se diferencia de la reputación de una persona que no es más que la manera en que la gente nos percibe, pero no siempre representa lo que en verdad somos. Bueno, Simeón, siendo un hombre que solamente se menciona en este evento en toda la Biblia, Dios lo describe como un hombre justo y piadoso, un hombre íntegro, tanto en su relación horizontal con los hombres como en su relación vertical con Dios. Yo me pregunto, si Dios nos evaluara hoy, ¿puede Dios decir eso de ti y de mí? Que somos justos y piadosos, como lo dijo de Simeón. ¿Es nuestro carácter y nuestra reputación semejante a la de Simeón? ¿Es así? ¿Somos así?
Pero hay algo importante conectado con el carácter justo y piadoso de Simeón. Nota lo que dice el texto en el versículo 25. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y alguien dijo acerca de esto: la clave de la vida justa y piadosa de Simeón estaba basada en que él creía que Dios iba a consolar y perdonaría los pecados de su pueblo a través de un redentor que había sido prometido. En otras palabras, Simeón vivía piadosamente en un mundo impío porque confiaba que Dios cumpliría su promesa de enviar a un Salvador. Esa era la clave. Pero ¿qué significa que Simeón esperaba la consolación de Israel? Bueno, este pasaje, esta frase que se menciona en este pasaje, la consolación de Israel, más que una frase, escúchame bien, más que una frase es un título. Es un título mesiánico que apunta a las profecías del Antiguo Testamento, de la que Dios prometió a su pueblo un Salvador, quien consolaría a su pueblo de la influencia del pecado y de la maldad, llevando a su pueblo escogido por Dios a volverse a Él y a deleitarse solamente en Dios, no así solamente a un mero Salvador político como muchos erróneamente esperaban en Israel. Mira conmigo algunas profecías que seguramente estaban rondando en la mente de Simeón. Isaías 40, versículo 1 y 2 dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Ahora nota lo que dice también en Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Mira lo que dice al final: para consolar a todos los que lloran. Así que 400 años habían pasado luego del último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías. Y ahora Simeón tenía el privilegio de presenciar el cumplimiento de su primera venida. Y tú dirás: hermano, mira, ya yo entiendo. Simeón tenía la motivación de esperar piadosamente porque sabía que Dios cumpliría su promesa de enviar a un Salvador. ¿Cómo aplica esto para nosotros? ¿Cómo aplica esa escena de Simeón vez tras vez? Imagínate esta escena: Simeón semana tras semana yendo el día en que se presentaban los bebés en el templo. Simeón con esa esperanza iba al templo y decía seguramente: Señor, será el día de hoy, será hoy. Y posiblemente Simeón era como el hazmerreír de mucha gente, y toda la gente decía: hey Simeón, dime, llegó. Simeón cada semana, semana tras semana, esperando la consolación de Israel, aquel que vendría, el Mesías prometido. Él esperaba que viniera el Salvador. Pero nosotros nos preguntamos: ya el Salvador vino, y ahora ¿cómo eso aplica a nosotros? Déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana. Como una obra de teatro o de cinematografía, la teología bíblica nos dice que hay 4 actos. Primero, la creación. Segundo, la caída. La redención y la restauración. Bueno, nosotros estamos entre el acto de la redención y de la restauración. Falta un acto por cumplirse, ese acto que acabo de mencionar, el acto de la restauración de todas las cosas por nuestro Dios. Mis hermanos, nuestra salvación
no es todo lo que Dios se ha propuesto hacer en Cristo, en nosotros. Hay algo más que Dios está aún por hacer. Dios tiene un plan de restaurar todas las cosas. Todas las cosas. Hermano, Cristo vendrá por segunda vez a buscar a su pueblo. ¿Tú lo estás esperando? Él vendrá. Él prometió que vendría y lo hará. Prometió que vendría la primera vez y lo hizo. Y prometió que vendría la segunda vez y lo hará. Mi pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo esperas? ¿O el arbolito y la temporada te están quitando esa expectación de que Él vendrá? De que Él volverá. No sé cuántos de ustedes se han enganchado alguna vez con alguna serie de televisión o alguna saga de películas y tú dirás, no, pastor, mire, yo no pierdo mi tiempo, yo soy un hombre piadoso, yo no pierdo mi tiempo viendo series de televisión. Mentiroso. Muchos de nosotros en algún momento nos hemos enganchado con alguna película, con alguna serie. Y los directores de series de televisión y de películas tienen una astucia. En la última escena de ese capítulo, te ponen una escena que te deja como que, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y qué va a pasar? ¿Le ha pasado eso? ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, Dios, en su cinematografía bíblica, en el siguiente capítulo, el protagonista, el rey redentor, vuelve por su pueblo. Y estamos esperando que venga esa última parte de esa saga. Que Él venga por su pueblo. Mi hermano y mi hermana, este mundo caído no lo es todo. Cristo vuelve para encontrarse con los suyos. Y tú y yo debemos estar expectantes de su regreso. Y no solamente eso, debemos desearlo. Y desearlo profundamente en nuestro corazón. Y esa certeza de su regreso inminente debe llevarnos a actuar, como lo dice 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. 1 de Juan 3, 2 y 3. Atiende lo que dice el apóstol Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Y esa realidad, mis hermanos, nos debe llevar a ser intencionales en nuestra lucha contra el pecado en nuestro corazón, para que en ese día nosotros, cuando Él aparezca, no nos avergoncemos. Como Spurgeon lo dijo, cuida tu vida secreta, que no te dé vergüenza leerla en el último día. Y tú dirás, bueno, predicador, mire, Simeón era un súper creyente de las tropas SEALs, de los Marines de los Estados Unidos. Ese tipo era un verdugo, un creyente, como dirían los mexicanos, un creyentazo. El cubano, como ese tipo era un verdugo, chico. ¿Tú sabes que no? Simeón era un hombre común y corriente como tú y como yo. Era un hombre que se había propuesto amar al Salvador, pero también tenía luchas con el pecado, luchas con la maldad de su corazón. Él no era un súper creyente. Y déjame decirte, aunque algunos comentaristas como R.C. Sproul describen a Simeón o asocian a Simeón con el oficio de profeta, quien recibió revelación por el Espíritu Santo. Fíjate cómo dice el texto: y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, y movido por el Espíritu fue al templo. La verdad es que Simeón era un pecador como tú y como yo, y por sí solo él no podía vivir una vida justa y piadosa como la vivía. Solo Cristo aplica a alguien que tiene completamente una santidad imperturbable por el pecado. La Biblia dice que fue tentado en todo pero sin pecado. Solo Cristo aplica a eso. Todos los demás personajes bíblicos que vemos tenían
esa naturaleza que tenemos tú y yo, el pecado en ellos. Pero recuerda, mi hermano, lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, cuando Pablo habla de su santificación a los filipenses, él dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. ¿Tú sabes cuál es el trabajo que Dios está haciendo ahora mismo en ti y en mí? Dios está formando a Cristo en nosotros. Dios está en el trabajo de formar a Cristo en nosotros, y su Espíritu es ese agente de santificación, y Él trata de manera especial también con aquellos que están comprometidos con tener una mente controlada por su palabra inspirada. Y ese entendimiento que nos puede dar el Espíritu por su palabra es lo que nos da a nosotros la capacidad de ser entendidos de la voluntad de Dios y de los tiempos en que nosotros vivimos. Simeón era un hombre entendido en los tiempos en que vivía, por la obra del Espíritu Santo en él. Pero no solamente una vida llena de esperanza evangélica espera piadosamente ser consagrado plenamente por Cristo, sino también una vida llena de esperanza evangélica. En segundo lugar, descansa en todas las promesas cumplidas en Cristo hasta el fin de tus días. Hasta el fin. Mira lo que dice el versículo 27 en adelante: cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Lo siguiente que Lucas nos relata en este pasaje, en el contexto, en el mismo momento en que Simeón está en el templo y ve a José y a María y al niño, lo que nos dice en el versículo 28 es que Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Mario lo mencionó ahorita en la dirección de la adoración, y la Biblia lo registra. Solamente 2 personas tomaron a Dios en sus brazos: María y Simeón. Interesante. Un hombre tan sencillo como Simeón, que no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia. Dios quiso poner el registro de él aquí en este pasaje y darle el privilegio, narrándonos cómo le dio el privilegio de tener al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, como un bebé en sus brazos. Eso es increíble, es extraordinario. Así que Simeón, teniendo a Jesús en sus brazos, él pronuncia lo que se ha definido como el Nunc Dimittis de Simeón, que significa: ahora puedes dejar, o ahora permite que se vaya. Este es el cuarto de 5 cánticos que solo Lucas registra en su evangelio. Mira sus palabras, el versículo 29: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. En otras palabras, y en buen dominicano, es como si Simeón dijera: Señor, estoy listo. Señor, estoy pago. ¿Han oído eso? Yo vine de Cuba a aprender muchos dichos dominicanos. Los dominicanos dicen mucho: yo estoy pago. Estoy pago. Simeón es como si dijera: Señor, ya, estoy listo para irme a casa, estoy pago, estoy listo para irme a tu presencia, ya pude ver lo que anhelaban mis ojos, y no solo verlo, sino sostener en mis brazos al Salvador. Ya, no quiero más nada, no necesito más nada. Pero escucha esto: estas palabras de Simeón no tienen que ver con un creyente que estuviera huyendo de alguna situación particular y por eso él quiere morir y quiere irse ya. No, estas eran palabras de un creyente con plena satisfacción de todo lo que había recibido en Cristo. Dios
bendijo, mis hermanos, la fidelidad y la piedad de Simeón de una manera extraordinaria. Pregunta, ¿no quisieras tú que Dios bendiga también tu vida de esa manera? Con una relación tan especial y particular con el Salvador del mundo. Sin embargo, hay personas no creyentes que, pasando por situaciones de salud, muchas de ellas entendibles, situaciones también familiares, matrimonios rotos y otras situaciones, dicen cosas como estas: estoy harto de esta situación, no quiero seguir viviendo, Señor. ¿Has escuchado personas decir eso? Yo estoy harto, yo no quiero seguir viviendo, yo quiero irme. Incluso aún creyentes, por alguna situación desesperante, de profundo desánimo en su debilidad, pueden llegar a decir: Señor, aquí estoy, llévame ya, y quiero acabar con esta situación. No queriendo quitarse la vida, más bien: Señor, llévame. Nosotros tenemos algunos ejemplos bíblicos. En la Biblia tenemos a un Elías, ¿se acuerdan? Elías le pidió al Señor: Señor, mira, yo solo he quedado de los que están luchando por tu causa en Israel, quítame la vida. Elías se deprimió y debajo de un árbol se durmió de la depresión que le dijo al Señor: quítame la vida. Otro creyente, Moisés, también. Jonás, aunque por otras razones. Jeremías también llegó a decir estas palabras. Sin embargo, el caso de Simeón no fue así. Estas expresiones no son compatibles con la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Alguien dijo: el creyente cuya esperanza está verdaderamente en Cristo y no en las cosas de este mundo, está listo para partir. Pero no está listo para partir, para huirle a una enfermedad, o huirle a lo calamitoso del mundo, o huirle a la lucha del pecado. Está listo para partir, porque, como dice el apóstol Pablo, estar con Cristo es mejor. Es muchísimo mejor. Nosotros, sigue diciendo la cita, nosotros estamos listos porque nos deleitamos en ver a nuestro Salvador cara a cara. Esa es la esperanza del Evangelio. Esa. Y aquí yo quiero hablarte a ti, mi amigo, que no conoces al Señor. Hasta que por la fe no veas a Cristo Jesús como tu Salvador personal, no estás listo para la muerte. Simeón, como creyente, dijo: yo estoy listo, Señor, estoy en paz, estoy listo para irme en paz, con tu paz. Pero si tú estás aquí y no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, yo tengo que decirte algo que es urgente para ti. Tú no estás listo para morir. Si no tienes a Cristo, no estás listo. El cumplir metas académicas, laborales, familiares, financieras, haber viajado mucho, tener propiedades, una buena casa, o incluso tener un buen seguro de vida o un buen plan funerario, no te hacen estar listo para morir. Solo si crees en Cristo como tu Señor y Salvador puedes estar listo para morir. Solo así. La razón por la que nosotros decimos esto, con las mismas palabras de Jesús, escucha. Estas fueron palabras de Jesús en Juan 11, 25 y 26. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Todos los que hemos creído el Evangelio, vimos la salvación en Cristo cuando el Espíritu Santo abrió nuestros ojos espirituales y creímos al Evangelio. Y a diferencia de Simeón, ahora tenemos en Cristo el Espíritu de Cristo en nosotros, no en nuestros brazos, aún más en nuestro corazón. Tenemos la segunda persona de la Trinidad en nuestro corazón. Como dicen los jóvenes, ¿le llegaste a los códigos? La segunda persona de la Trinidad en nuestro corazón. En Romanos 5:5 el apóstol Pablo dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pero Pablo también en Efesios 3, 16 y 17
dice que podemos ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Pensemos por un momento, mis hermanos, las palabras proféticas de Simeón. Versículo 30 dice: porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Wow. La encarnación de Cristo hizo propicia la salvación que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, para que los gentiles, de los cuales somos tú y yo, por si acaso tú te creías la última Coca-Cola en el desierto, tú eras un gentil, lleno de maldades y de pecados, y Dios quiso incluirte en la promesa. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo conmigo? ¿Por qué lo hizo contigo? Porque el puro efecto de su voluntad. Él lo quiso hacer. Te incluyó a ti y a mí. Dios preparó salvación no solamente para los judíos. Dios preparó salvación para los gentiles, para que en un pequeñito país del Caribe pudieran ser salvos muchos dominicanos, colombianos también, cubanos, haitianos, rusos, japoneses, gringos. La salvación del Señor es extraordinaria. Es extraordinario. Pero finalmente no solo una vida llena de esperanza evangélica espera piadosamente ser consolado plenamente en Cristo y descansa en todas las promesas cumplidas en Cristo para enfrentar incluso la muerte, sino también finalmente una vida llena de esperanza evangélica proclama con fidelidad el Evangelio de Cristo, el cual no es neutral. El Evangelio de Cristo no es neutral. Nota las palabras de Simeón, versículos 34 en adelante. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cualquiera pensaría: Señor, ¿por qué no dejaste que la palabra de Simeón se quedara en la palabra que dijo antes? Tú revelaste salvación a todas las naciones, partiendo de la gloria de Israel. ¿Por qué ese mensaje tan difícil? Terminando una canción como esa, de esperanza: han visto mis ojos tu salvación, la salvación que has preparado, y ahora él termina con unas palabras tan difíciles. Simeón pudo haber dicho: mira, wow, qué bebé tan hermoso, José y María, me gozo en su bebé, me alegro muchísimo, cuídenlo mucho, añórenlo. No fue así. Simeón dijo estas últimas palabras en un tono que probablemente José y María no esperaban, porque fueron palabras proféticas que mostraban ese preciso entendimiento de la voluntad de Dios. Incluso en su sencillez, Simeón tenía mucho mejor entendimiento. Escúchame bien, Simeón tenía mucho mejor entendimiento que la élite religiosa de sus días. Simeón, no solamente acerca del propósito del nacimiento de Jesús que se cumpliría en su tiempo, sino también esa profunda tristeza que el ministerio y la obra de Jesús causaría en María como su madre. Escucha la palabra de Simeón: y dijo su madre: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. En gran medida, estas palabras contienen la pura verdad del Evangelio de Cristo, cuyo mensaje y sacrificio sería rechazado por muchos, pero también recibido por otros. Y si hay algo que el mensaje de Jesús no tuvo, fue neutralidad. Por eso es que el mensaje de Iglesia Ciudad de Gracia en estos tiempos no puede ser un mensaje neutral. El mensaje del Evangelio debe ser claro. Debe ser muy claro, porque hay muchos que van camino a la condenación.
El significado de estos versículos es que aquellos que se ven a sí mismos como rectos ante Dios por sus propios méritos tropezarán y caerán porque rehúsan dejar su orgullo a un lado y confiar plenamente en Cristo para su salvación. Pero aquellos que confiesan sus pecados y su necesidad de Cristo serán resucitados para vida eterna. Porque tú sabes la cosa, las estadísticas dicen que el 100% de nosotros vamos a morir un día. ¿Tú lo sabías? No, ustedes no lo escucharon bien. Las estadísticas no se equivocan. Esa estadística no se equivoca. El mensaje nuestro no debe ser neutral, debe ser muy claro. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 al 11 nos dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y no solamente los de su nación lo rechazaron, muchos gentiles también lo rechazaron. La luz verdadera alumbró su orgullo y lo rechazaron. Sin embargo, con otros como Simeón y Ana, lo que dice el versículo 38, también los que esperaban la redención de Israel, tanto judíos como gentiles, sucedió lo opuesto. Y recordamos lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y tú sabes que la misma luz que al alumbrar el orgullo de muchos fue para rechazo y caída, fue para salvación de otros y sigue siendo para salvación de otros. Y entre esos de los que recibieron por la fe esa salvación, por pura gracia estamos tú y yo aquí. Pero hay una buena noticia, hay una mala y una buena noticia. Mala ya te la comenté. Si tú lo rechazas, hay un lugar de condenación que ha sido preparado a los que rechazan la gracia de Dios. Pero si abrazas por la fe el Evangelio, tú recibirás la bendición de la promesa del Señor, que si crees en el Señor Jesucristo no te perderás, sino que tendrás vida eterna. El Señor ha preparado salvación para ti, amigo. Ha preparado salvación para ti. Las últimas palabras de Simeón a María, en esto estoy cerrando. Versículo 35: una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María tendría que pasar por el profundo dolor de ver un día a su hijo, ya no como un tierno bebé, sino como el cordero, un cordero siendo llevado al matadero, al sacrificio, siendo clavado en una cruz por causa del pecado de muchos. En ese tiempo los pensamientos de muchos corazones fueron revelados en abrazar el Evangelio por la fe a Cristo o rechazar el Evangelio, igual que hoy. Muchos corazones, los pensamientos de muchos corazones están siendo revelados. De nuevo, al ver este pasaje nos hemos podido dar cuenta de cómo Simeón veía a Jesús. Yo te pregunto, en esta temporada de Navidad, ¿cómo tú ves a Jesús? ¿Tú ves a Jesús como Simeón lo vio? ¿Acaso lo ves de esa manera? ¿Qué nos trae más de esta temporada? ¿Qué trae Dios para nosotros más que una sencilla temporada? ¿Serán los especiales precios en las tiendas? ¿El doble sueldo? ¿Verdad que sí? Son buenos, no te hagan un hipócrita, ¿sí? ¿Sí? La comida, viajes, la juntadera. ¿Es eso la Navidad? No lo es. ¿Sabes por qué? Porque enero viene ahí. Y todo lo que tú gastaste te va a hacer falta en enero. Después estamos con la mano en la cabeza en enero. Pero muchos vendrán a la nostalgia. Ay, la Navidad. Hay que esperar todo un año
para celebrar la Navidad otra vez. ¿Tú sabes qué? Nosotros celebramos la Navidad todos los meses del año. No importa que sea diciembre, no importa que sea enero, no importa que sea febrero, porque tenemos al Salvador en nuestro corazón. Tenemos al Mesías en nuestro corazón y a quien estamos esperando. Por eso la celebración de la encarnación de Jesús, nuestro Señor y Salvador, debe movernos a vivir permanentemente con una esperanza evangélica para esta vida, para la venidera. Vamos a orar. Señor, gracias.